Job 20 y 21. Respondió Sofar Naamita y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. Entonces, estábamos hablando de que Sofar volvió personal el asunto y ha estado escuchando por un tiempo, pero llega el momento de hablarle a Job, porque tal vez está un poco molesto por lo que Job había dicho de ellos, que no tenían entendimiento. Los versos 4 y 5 dicen, ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Sofar está insinuando algo que está dándole entrada a algo más fuerte que va a decir. Y el pensamiento de Sofar es que los malos solo disfrutan de la vida por un momento y luego pagan y sufren. Los versos 6 y 7 dicen, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Imagínense lo que Sofar está diciendo ahí a Job. Le está diciendo todos esos malos, malvados, que andan por ahí en la vida, un día van a terminar así, como estiércol. Y perdónenme la gráfica, pero es que creo que lo veía necesario para la explicación porque eso es como Sofar está diciendo que así van a terminar los malos, ¿sí? El verso 8 y 9 dice, como sueño volará y no será hallado y se disipará como visión nocturna. El enojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Dice, esas personas van a pasar, nadie los va a voltear a mirar, todo el mundo los va a ignorar, pero el verso 10 es donde se lanza una tremenda dinamita y dice así, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devorarán lo que robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Miren la acusación tan tremenda que está haciendo Job, que está haciendo Sofar a Job aquí y lanza esa dinamita tan grande que dice que los hijos van a mendigar, los hijos de esa persona que robó van a mendigar. O sea que le está diciendo, ya está haciendo una acusación tremenda y le está diciendo a Job que es un ladrón. Todos estos tiempos hemos visto que los amigos han estado acusando a Job de que tiene un pecado oculto, pero se destapó esto. Ya en este momento, como se ha vuelto personal, entonces ahorita sí se están diciendo las cosas abiertamente y esto es lo que él está pensando de Job. Ahora Sofar está diciendo que el pecado que todos sospechan de Job, que es un ladrón. Sofar dice, ya me la pillé, Job, tu pecado es este. Tú has tenido muchas riquezas, ¿quién sabe por qué tanta riqueza? Seguramente le robaste a alguien y vamos a ver eso más adelantico. La aplicación aquí es que cuando los asuntos se toman personales y no lo son, la carne salta a hacer acusaciones erradas y ponemos a rodar la película. Nosotros tenemos una imaginación, muchachas, tremenda. Y yo creo que no solo las mujeres, los hombres también la tienen. Cuando los asuntos se toman personales y no lo son, ¿sí? La carne inmediatamente salta y empieza tu mente a trabajar en una película y te inventas unas cosas que no están pasando. Y el enemigo se aprovecha de eso para meterle escenas a esa película. Entonces no dejemos que eso pase, muchachas, no permitamos que los asuntos con cualquier persona, no tomes nada personal y si tú consideras que hay algo personal ahí, es mejor ir directamente a la persona y hablarlo. Oye, ¿te pasa algo conmigo? ¿Tienes algún asunto pendiente que tengamos que hablar tú y yo? Y si hay algo personal, arréglalo y no le des ese espacio a que el enemigo venga y lance esos dardos y dañe esa mente que debe estar pura, que debe estar santa en Cristo y no le des espacio para que Él obre ahí en tu vida. Vamos a los versos 12 y 14. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. Aquí Sofar está diciendo que el pecado es como mascar un chicle o una goma de mascar. ¿Sí? Tú la tienes ahí en la boca, cuando empiezas a probarla, te sabe rico, y entonces empiezas a saborearla, a moverla debajo de tu lengua, y lo tienes allí, pero resulta que ese chicle, si tú lo tienes durante mucho tiempo, va a perder su sabor.
y ya como que te fastidia tener eso en la boca. Y cuando lo vas a sacar de tu boca, pueden suceder varias cosas cuando te quieres deshacer del chicle. Miren lo que puede pasar. Se te puede pegar y quitarse un chicle es lo más incómodo porque se te vuelve pegajosa la cara. Cuando lo pisas y te enredas en él, haces estragos. O si te lo tragas, dicen que hay problemas estomacales cuando uno se traga los chicles. Entonces puede suceder algo ahí en tu intestino y te hace dar dolor. Entonces yo lo comparo o lo entiendo de esta forma. Sofar está comparando el pecado así, o sea, como que cuando tú te engomas con el pecado, le empiezas a dar vueltica ahí en tu mente, en tu corazón, y te gusta y como que te sabe rico y todo eso, pero como que ya de tenerlo tanto tiempo ahí y ya como que ves que no quieres hacerlo más, cuando te vas a quitar ese pecado de encima, es difícil y va a ser así de pegajoso como el chicle. Él no te quiere soltar, el pecado te quiere volver esclava a él. Y lo tremendo es que cuando ya te quieres deshacer de él, va a hacer estragos en tu vida porque lo saboreaste mucho y lo tuviste mucho tiempo allí. Pero entonces, así vamos a ver esta aplicación. El pecado es igual, es lo que les estaba diciendo, como cuando comienzas a jugar con él. Por eso lo delicado, chicas, de no jugar con el pecado. Cuando tú identifiques que hay algo en tu vida que es pecado, córtalo de raíz, no juegues con él. Cuando tú empiezas a jugar con él, lo saboreas y ya no lo quieres dejar porque te gusta mucho, luego te acostumbras a pero cuando ya te sabe feo, allí es el problema. Te das cuenta que te vuelves esclava del pecado y no lo puedes soltar tan fácilmente. Ten mucho cuidado. No dejes que ese pecado se arraigue a tu vida como ese chicle que no quiere que tú lo sueltes. Ten mucho cuidado con eso. No juegues con el pecado. Verso 15 al 19 dice, devoró riquezas, pero las vomitará. Está hablando Sofar de aquellos que hacen el mal o de los ladrones, porque es que esa es la acusación que le están haciendo a Job. Los ladrones devoraron riquezas, pero las vomitarán. De su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará. Lo matará lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Miren lo que está diciendo, es una acusación muy grande. Le está diciendo a Job que un día ese ladrón va a vomitar esas riquezas, eso que se le robó a las viudas, eso que se le robó a los pobres. Ellos piensan que tanta riqueza de Job, porque Job fue un hombre muy rico, y eso lo vimos al comienzo de este libro. Ellos piensan que él se está aprovechando de alguien o ha hecho algo indecente o está tomando riquezas ilícitamente. Pero no es así. Job es un hombre íntegro que todo lo que ha tenido es porque solo el Señor se lo ha dado. Entonces, miren tan tremendo cómo puede llegar los amigos de Job con una acusación tan fuerte, y eso muestra mucho del corazón de ellos también, porque muestran cuánto han guardado ahí esa cosita en su corazón contra Job, y ahora ya salió todo eso a luz y lo están acusando de ladrón. Tal vez en su corazón había envidia de ver un hombre tan próspero, pero en este momento está saliendo a flote todo eso que ellos estaban sintiendo ahí en su corazón, porque ya se volvió un asunto personal. Como Job no los quiso escuchar su maravilloso consejo tan sabio que ellos querían darle desde un comienzo, entonces ahorita ellos están empezando es como a sacarse el clavo y a hacerlo sentir mal, más mal de lo que ya Job se siente. Y a propósito, muchachos, quiero contar que este fin de semana, estuve tan enferma y estaba en la cama retorcida del dolor, tenía unos cólicos terribles. Y yo decía, ay, pobrecito Job, me acordé de todo lo que hemos visto y todo esto que hemos estado estudiando. Y yo decía, pobrecito Job, ¿cómo sería su dolor peor que este que yo estoy sintiendo? Y en las noches yo no podía dormir porque la fiebre me hacía doler mucho mi cuerpo. Y yo decía, ya entiendo a Job. Job decía que no podía dormir y que su dolor lo agobiaba. Es terrible estar enfermo. Imagínense que uno esté así y tras de gordo hinchado llegue otro y lo
base a uno, en vez de consolarlo, te diga que estás en pecado y que por eso estás ahí tirado en la cama. Terrible. Bueno, les cuento esa anécdota porque sí, este fin de semana estuve pensando mucho en este libro y yo decía, tremendo que uno así, bien incómodo que se siente cuando uno está enfermo y saber que tú lo único que esperas es que llegue alguien y te atienda, que te den una sopita, que te den un abrazo, que oren por ti. Pero cuando tú no recibes eso, sino que tal vez recibes lo que recibió Job, terrible. O sea, ¿cómo se podría estar sintiendo él? Avancemos entonces. Aquí la aplicación es cuando no tenemos cómo explicar algo, como los amigos de Job ya no tenían argumentos porque se estaban quedando sin argumentos de nada de lo que le estaban diciendo a Job. Buscamos argumentos que no tienen nada que ver y terminamos haciendo daño y montando unas películas tremendamente dañinas. ¿Sí? Ahí los amigos, recordemos esto, estaban tomando este asunto personal y estaban haciendo un daño tremendo al corazón de Job. Los versos 20 al 25 dice, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que comiese, por tanto su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez, la mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y lo hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Esto es todo lo que Sofar está describiendo que le va a pasar al malo. Verso 26-29 dice, todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá, devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Esto es lo que Sofar le está sacando a Job. Cualquier parecido con la realidad de lo que está sucediendo con Job es pura coincidencia. Todo lo que Dios dice de los malos y de los ladrones le está pasando a Job. Entonces ellos están mirando a Job como ese ejemplo ahí vivo de todo lo que puede sufrir una persona mala, pero no es así. Job no es un hombre malo, Job es un hombre íntegro. Ya no hay un interés real de parte de los amigos de Job en hacerle caer en cuenta a Job de lo que sucede, sino que se convirtió en algo personal. Ya no hay un interés en hacerle caer en cuenta, oye Job, no te quejes así, no te quejes así de Dios, ven, cálmate, ven, queremos consolarte. No, ya no, ellos ya perdieron ese interés, ellos ya ahorita quieren es sacarse lo que tienen en el corazón por todas esas respuestas que Job les ha dado. Aplicación aquí, podemos pasar de lo normal a lo personal. ¿Y por qué pongo esta gráfica? Porque muchas veces nosotros en el amor de Cristo queremos ir a alcanzar gente, digamos, a tus amigos, a tu familia, y entonces empiezas a evangelizar y a decirle a todos ellos que Cristo les ama, que tiene una vida maravillosa para ellos, pero en el momento en que ya tú empiezas a ver, y sobre todo en tu familia, que no quieren escuchar más la palabra y como que te hacen a un lado, ay, ya llegó este cristiano, qué pereza, ya no podemos hacer la reunión que teníamos planeada, y te empiezan a hacer a un lado, y tú les hablas del Señor y te dicen, oye, ya no queremos hablar más de ese Dios tuyo, no nos interesa saber, entonces tú en esa pasión se te va subiendo toda la ira y empiezas a volverlo personal. Entonces ya no empiezas a ver que el que están rechazando es a Cristo, sino que lo tomas como si te estuvieran rechazando es a ti. Y ya ahí podemos llegar a cometer un error, muchachas, porque en esa defensa de querer alcanzar a la gente a la fuerza, podemos hacer daño, porque podemos destruir corazones por no tener un poquito de misericordia y ya no se vuelve una defensa de la fe en el Señor, sino que se vuelve una defensa de lo personal. Y ahí hay un error. Necesitamos tener mucho cuidado y saber que a esas personas el Señor también les ama, ¿sí? Así como el Sofar está volviendo esto personal,
él no está teniendo misericordia de Job, así fuese verdad que es un ladrón. No están teniendo esa misericordia con él. Si Dios tuvo esa misericordia con nosotros, ¿cómo no nosotras tenerlo con todas esas personas que tanto necesitan del amor de Cristo? Ayer hablábamos en la reunión de mujeres acá en Cali, hubo una reunión bien linda anoche y estábamos conversando acerca de la misericordia de Dios que yo les contaba a todas y ustedes ya lo saben. En mi situación de mi matrimonio hace muchos años atrás, antes de que el Señor empezara a hacer una obra en mi vida, yo le pedía consejo a mucha gente y le decía, oye, mira, mi matrimonio está mal, ¿qué hago? Y es algo muy similar a lo que le pasó a Beatriz Burbano cuando nos contaba su testimonio, y es que todo el mundo empezaba a decir, ay, no, sepárate, ya vos no tenés nada que hacer ahí, divorciate, déjalo, ese matrimonio no sirve para nada, ¿para qué te casaste? Y empiezo a escuchar una cantidad de voces de un poco de gente que me decía eso, y si yo hubiese hecho caso a eso, mi matrimonio no estaría actualmente. Y Paola decía en la reunión de mujeres, decía, ¿y sabes qué es lo tremendo, Claudia? Mira la misericordia del Señor tan grande, porque si tú no hubieses dado esa oportunidad al Señor de orar en tu vida y de escuchar su voz y no la de toda esa gente que te estaba diciendo que te divorciaras, esta iglesia ni siquiera estaría hoy aquí y las almas que se han ganado acá en Jamundí no estarían aquí, porque Dios ha usado sus vidas como testimonio, porque ustedes le dieron la oportunidad al Señor para que todas estas personas que asisten a esta iglesia sean evangelizadas y sean instruidas por la palabra a través de ustedes. Y yo decía, tremendo, como una pequeña mala decisión que tú tomes en la vida puede afectar a tanta gente. Tú no sabes qué va a hacer Dios a través de ti y de tu esposo si estás pasando por una mala situación. Tú no sabes a cuántas personas Dios puede alcanzar alrededor del mundo si tú te dejas usar y te dejas guiar por el Señor. Entonces, tengamos esa misma misericordia que Dios tuvo con nosotras. Tengámosla con la gente, con la familia. A veces la familia es la gente más difícil de llegarle y de hablarles del Señor. Pero ten esa misma misericordia y miremos más con amor. Como sea, vamos a demostrar que esa persona es un pecador, ya no estamos haciendo defensa de la fe, sino que se vuelve algo personal, lo que les estaba diciendo ahorita. Tratamos de hacer las cosas en nuestra fuerza y no vamos a lograr el amor de Dios así, no va a orar. O también nos puede pasar esto, miren, aquí estamos en una reunión de parejas. Vamos a la reunión de parejas y todo lindo ese día, escuchamos la enseñanza, llegamos súper motivados a la casa, hacemos compromisos, sí, vamos a cambiar de ahora en adelante, pero cuando vemos que las cosas no van como nos enseñaron en la reunión, entonces llegamos y ¡pum!, actuamos bajo nuestras propias fuerzas, se nos olvida la misericordia de la que les estoy hablando. Lo volvemos personal, no dejamos que Dios obre en nuestra vida como Él quiere hacerlo. Entonces tengamos cuidado con eso, muchachas. Se nos fue al sifón el amor y la misericordia en esos momentos donde tomamos las cosas personales. Dejamos que el amor se vaya por ahí, nos olvidamos de ese amor y esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. No dejemos que eso pase. Capítulo 21, vamos rápidamente. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Aquí Job está diciendo, espérese que ahora me toca a mí. Ese juego de toda esa conversación que hemos visto constantemente repetida, habla el uno, se calla el otro, luego se defiende el uno, se defiende el otro. Pues aquí llegó la hora de responder a Job. Dice, un momentico, no van a seguir hablando hasta que yo no hable. Job responde, ay, por Dios, díganme lo que quieran después de oír lo que les voy a decir. Solo así, Job se podía consolar. O sea, ya que no podía recibir consuelo de sus amigos, la única forma que Job tenía de consolarse era hablando, diciéndoles todo esto que ustedes van a escuchar ahora. Versos 4 al 6. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿O por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme espantados y poned las manos sobre la boca. Aún yo mismo cuando me acuerdo me asombro y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Esta pregunta de Job está interesante porque mientras sus amigos están diciendo que a los ladrones
les va mal y les pasa todo eso y que un día tienen que vomitar sus riquezas y que un día van a tener que pagar el mal que hicieron y el robo que le hicieron a las viudas, a los huérfanos y que sus hijos van a tener que mendigar. Miren esta pregunta que contrarresta eso que están diciendo sus amigos. Dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? ¿No se ha preguntado esto? Y yo creo que muchas se lo han preguntado. ¿Por qué yo que soy cristiana pasa tantos años de la vida y yo en la misma situación y no salgo de esta? ¿Y por qué hay gente que es mala, mala y tiene tantas riquezas y viven felices y no les pasa nada? ¿Por qué yo que soy cristiano sí me pasa esto? Yo creo que muchas se han hecho esa pregunta, pero tengan cuidado porque vamos a explicar qué va a suceder. Versos 8 al 13. Su descendencia se robustece a su vista, está hablando de esos ricos, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Job está diciendo, ¿por qué no les pasa nada a esos ricos que son malos y de los que ustedes están diciendo que tienen que vivir todas esas cosas malas que ustedes me están diciendo ahora? ¿Por qué ellos sí tienen tanta prosperidad? ¿Y por qué mueren y ya descansan? ¿Qué sucede? Todos los días vemos ese tipo de gente que no ama a Dios y les va bien en todo. Todos los días lo vemos. Hay mucha gente que pasa sus años de vida felices y haciendo maldad y haciendo trampa y haciendo riquezas ilícitas y no pasa nada. Versos 14 y 15. Dice pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esos hombres le dicen a Dios eso. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esas son las palabras necias que usan esos ricos malos que dicen todo esto, pero ¿quién es Dios? Mi riqueza es mi dinero, mi salvación es mi dinero, mi Dios es mi dinero. Versos 16 y 17. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reprende dolores. Aquí vamos a hacer una aclaración porque hay un error. En la versión de la Reina Valera del 60, en este versículo y en el 18, el 17 y 18 hay un error. Porque si lo leemos así, pareciera que Job se está contradiciendo. Primero está diciendo, si ellos viven bien, pero luego ahorita dice, oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores. ¿Cómo así? Job no está diciendo pues que los ricos malos mueren y que no sufren durante la vida. No está diciendo pues que ellos la pasan bueno y no sucede nada. Y entonces ahorita, ¿por qué está diciendo esto? Es simplemente por una razón. Hay un error en la Reina Valera del 60 y es que aquí aparece con signos de exclamación. Pero si nosotros vamos a ver otras versiones de la Biblia, no va signo de admiración, sino signo de interrogación. Miremoslo en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: sin embargo, la luz de los malvados parece no extinguirse jamás. ¿Alguna vez tienen problemas? ¿Sí ven? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? Eso cambia absolutamente todo lo que se está diciendo. Es tremendamente importante los signos de puntuación. Miren allí, ya no es que esté afirmando algo, sino que está haciendo una pregunta. ¿Será que alguna vez esa gente tiene dolores y tiene problemas? ¿Acaso Dios les reparte dolores con enojo? Yo no creo. El 18 dice, se los lleva el viento como la paja, los arrastra la tormenta como el heno. De ninguna manera. Perdón, lo leí mal. Se los lleva el viento como la paja, los arrastra la tormenta como el heno, de ninguna manera, está diciendo. A ellos no les pasa nada. Esa gente puede hacer y deshacer que no les pasa nada.
Es lo que Job está diciendo. Entonces espero que tengamos claro ese pequeño error que hay en la Reina Valera. Estuve investigando acerca de eso y es un error que hay en esos dos versículos. El verso 19 dice, ustedes dicen, bien, al menos Dios castigará a los hijos de ellos, pero yo digo que Él debería castigar a los que pecan para que comprendan su juicio. ¿Sí? Es decir, Job les está diciendo, ustedes dicen que los hijos de ellos van a mendigar, los hijos de los ladrones van a estar por ahí pagando las consecuencias de sus padres, pero yo digo que ese castigo debería caer sobre el que peca, sobre el mismo ladrón. Verso 21, porque ¿qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? En la nueva traducción viviente dice, pues después de muertos no les importará lo que le sucederá a la familia. Un rico de esos muere, la pasa bueno y que ya después de muerto pues ya se despreocupa por su familia y les dejó herencia y todo. Verso 22, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Aplicación. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo obrar? ¿Será que somos más que Él para decirle a Dios cómo debe castigar a alguien? Sofar estaba diciendo, los ladrones merecen esto y esto y esto y tienen que morir de esta forma y tienen que perder todo y sus hijos tienen que perder todo y tienen que sufrir y tienen que pagar las consecuencias de eso. Pero nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo tiene que obrar Él, cómo tiene Dios que castigar a nadie. Dios obra de la manera que Él quiere. Como puede castigar y dar una consecuencia a un ladrón, también puede no hacerlo. No es una cosa que necesariamente tenga que pasar y que sea un patrón en todos los ladrones y en todos los ricos malos. Hay veces que Dios simplemente permite que esa persona viva así, viva bien, pero al final vamos a ver qué va a pasar. Versos 23 y 25 no quiere decir que de Dios alguien se puede burlar. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Aplicación aquí, unos mueren bien, otros mueren mal, pero al final, donde se dice todo, es allí cuando tenemos que darle cuentas a Dios. Con dinero o sin dinero, con casa o sin casa, todos moriremos. Y ese día de nuestra muerte tendremos que dar cuentas a Dios. Entonces, eso es lo que Job está diciendo. Muchos mueren sin dinero, otros con dinero, pero la maldad de cada uno va a tener que afrontarla el día que tenga que rendir cuentas delante de Dios. Verso 26. Igualmente, yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. He aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de su destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara el camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Job está diciendo aquí, ¿quién le va a decir, quién va a detener a esa persona mala y quién le va a decir las cosas en la cara? ¿Quién será capaz de decirle, oye, ¿hasta cuándo? Para tu maldad. Él está diciendo eso. Verso 32 y 34, porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrores del valle les serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job lo que está diciendo ahí, esos sepulcros de esas personas malas hasta tienen bonitos entierros, unas ceremonias increíbles, la gente velándolo ahí, es bonito todo eso, pero eso no es suficiente. Con todo esto, ¿cómo los amigos de Job le iban a decir eso? O sea, ¿cómo le estaban haciendo esa acusación tan fuerte, llevándolo a sentirse más mal de lo que ya estaba, creyendo que su enfermedad era porque él había sido un ladrón? ¿Cómo sus amigos son capaces de decirle esto? Aquí hay una aplicación. Tenemos una esperanza superior a eso, una vida eterna, mientras que esas personas que la pasaron bien en la tierra, la pasará muy mal después de su muerte, ¿sí?
Esas personas que tuvieron esas riquezas ilícitas, fueron malos, robaron, pueden pasarla bien un día acá en la tierra y puede que nunca haya un castigo para ellos aquí en vida, pero después de que muera la van a pasar muy mal. No importa cuán errado y apasionado esté alguien contra Cristo, no podemos olvidar que Dios le ama. Recordemos eso. Entonces vamos a ver conclusiones aquí de todos estos 2 capítulos largotes que vimos. Vamos a tener unas conclusiones para que se nos queden en la aplicación en nuestro corazón de cómo podemos transportar todo esto a nuestra vida real. Primero, cuidemos el corazón de no tomar las cosas de modo personal. Podemos montarnos en la película. Segundo, recuerda que el pecado es como un chicle, no te engomes. Tercero, cuando no tengas cómo explicar algo, mejor quédate calladita. Cuarto, no tiremos el amor y la misericordia por el sifón. Quinto, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo castigar a alguien? Sexto, recuerda que con plata o sin plata, con dinero o sin dinero, un día todos moriremos y vamos a dar cuentas a Dios. Séptimo, no debemos olvidar que hay esperanza para el justo y castigo para el malo, pero eso lo decide Dios, no nosotras. 8. No olvidemos que Dios ama a ese que está apasionadamente errado y que quiere darle oportunidad también. No seamos tan duras cuando nos refiramos a esa gente que no tiene a Cristo. Es que ellos no tienen a Cristo. Es que esa basura de gente no merece tener el perdón de Dios. Tengamos cuidado con lo que decimos porque a veces somos muy duras y no nos acordamos de dónde nos sacó el Señor a nosotras. Así como Dios tuvo misericordia de mí, también puede darle una oportunidad a ese que está afuera también. Ese es el devocional de esta mañana, chicas. Traté de hacerlo un poco rapidito para que alcanzáramos a ver todo el devocional. Me encanta ver gente nueva conectada. Y quiero darle un saludito aquí hay una nueva, Amanda. Buenos días, Amanda. ¿Puede quitarle el silencio a su celular o a su aparato? Sí, ¿Cómo sí, está? hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenida. Devocional, muchas gracias. Gloria al Señor. Bienvenida, Amanda, y espero verte personalmente. Yo sé quién eres. Sí. Espero que va a ser. Yo quisiera ir hoy a la iglesia, pero estaba lloviendo. Entonces, un día pronto quiero conocerte Claro que sí. personalmente. Nos vamos a ver si el Señor lo permite mañana. Mañana nos vamos a ver. Sí, perfecto. Bueno, Amanda, bienvenida al programa. Qué bendición que puedas estar ahí conectadita. No sé si alguien quiere participar y darnos tal vez algo que Dios le haya regalado, una perla en este devocional esta mañana y que quiera compartirlo con todos nosotros. Me encanta ver que todas esas que me estuvieron escribiendo esta mañana, que no podían conectarse, estén conectaditas aquí. Qué bendición tan grande que no se hayan perdido el devocional. Y si alguno de ustedes quiere aportar algo o tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla. ¿Quisieran hacerlo? Pueden levantar su mano en la parte superior de su pantalla. Recuerde que hay una manito donde ustedes pueden oprimir ahí y de esa manera yo me doy cuenta que ustedes quieren participar. Marta Fajardo, cuéntanos. ¿Tiene silenciado el micrófono? Ok, no sé qué pasa, que no le no puedes quitarle el silencio a tu celular. Bueno, chicas, si alguien más quiere participar, este es el momento y si no, vamos a orar. Le damos gracias al Señor por su palabra, por estos consejos prácticos que nos ha dado en esta mañana.